Bueno, ya son y 35. Bueno, si no, los que se vayan uniendo, pues como además queda grabado, pues podrían ver cualquier cosa que se perdieran. Primero agradeceros a todos los que habéis podido conectaros. Sabemos que muchos están dentro de vuestro horario lectivo y no podéis conectaros, pero bueno, con la grabación creo que quedará toda la información grabada y la podéis consultar posteriormente. La idea de hacer una reunión informativa aquí a principios de curso es porque el comité de las Olimpiadas hemos visto que hay una diferencia bastante importante entre cómo tenemos planteadas las Olimpiadas Informáticas en Asturias y luego cómo son las Olimpiadas Informáticas nacionales a las cuales llevamos a los ganadores de las Olimpiadas Informáticas de Asturias. Entonces, además, aprovechando que la Olimpiada Nacional está ofreciendo una formación, como os hemos informado, por correo y en el que hay inscritos actualmente 36 personas de Asturias, queríamos daroslo a conocer y comentaros un poco pues, esas diferencias y bueno, pues animaros como siempre a que participéis, a que sigamos mejorando las Olimpiadas de Informática en Asturias, teniendo en cuenta sobre todo que, como bien nos ha explicado ahora Fernando, que es el decano de la Escuela de Informática, de la Ingeniería Informática aquí en Oviedo, os va a contar la característica si no queremos cambiar el perfil de estas Olimpiadas porque creemos que son más amplias y abarcan mejor todo lo que es la variedad que ofrece la informática. Entonces, en un primer paso, Fernando os contará en qué consiste, aunque ya muchos de vosotros ya lo conocéis, las Olimpiadas de Ingeniería Informática en Asturias, y después yo os comentaré varios puntos de las Olimpiadas Nacionales con fechas a tener en cuenta y tipos de ejercicios, y después tenemos a Aitor, que fue el ganador de las Olimpiadas el año pasado, y queríamos que os aporte él también ese conocimiento, ¿vale? Para que podáis transmitir a vuestros alumnos cuál es el mejor camino para llegar a las nacionales. ¿Vale? Entonces, sin más, doy paso a Fernando. Gracias, Irene. Bueno, pues la idea de manera breve, sintética, es, como decía Irene, comentaros un poco cuáles son las características de nuestra Olimpiada, que cumple la 13ª edición y que, como decía ella, bueno, tiene un propósito, el propósito, digamos, de acoger un grupo muy heterogéneo de estudiantes que tienen ciertas inquietudes por la informática. Lo que ocurre es que somos conocedores y los años nos dan un poco la razón en ese sentido, de que tenemos entre los estudiantes que están un poco iniciándose o queriendo acercarse por primera vez a la informática y los estudiantes que ya tienen unos conocimientos importantes. Y siempre hemos querido en estas Olimpiadas regionales querer dar oportunidad a todos ellos de que jueguen un poco con su conocimiento, que participen en una competición un poco con su conocimiento. Y bueno, si como resultado de ello se llevan algún pequeño premio, fantástico, pero la idea es eso, es dar cabida a esas inquietudes que tienen en algunos casos los estudiantes y bueno, que trabajen, que preparen las pruebas con la ayuda del profesorado de los colegios y institutos y que dediquen en el mejor de los casos, un par de fines de semana, un par de sábados a participar. No digo competir en el sentido propiamente dicho de la palabra, pero sí a participar y pasárselo bien haciendo cosas diferentes o actividades diferentes. En ese sentido, las cosas que ya fuimos viendo respecto a la Olimpiada del año 24, empezamos con las fechas previstas que de alguna manera se tienen que acomodar a otras fechas que ya están especificadas y de las que se hablará después para la Olimpiada Nacional, porque como dice Irene, el campeón y el subcampeón de la modalidad individual de la Olimpiada Regional tiene acceso directo a la Olimpiada Nacional. Por lo tanto, tenemos que anticiparnos a la Olimpiada Nacional para poder dar esa posibilidad de acceder a la Olimpiada Nacional a los que ganen aquí. Y aparte de ello, digamos que, entre comillas, en nuestro
en nuestro camino se nos cruzó, vamos a llamarlo así, otra actividad que también involucra a centros de educación secundaria y de bachillerato y no sé si ciclos formativos, que va a tener lugar el fin de semana después del de 24 de febrero. Por lo tanto, las fechas que estamos manejando provisionalmente son las del 17 y 24 de febrero. Estamos hablando entonces de que estamos a unos 3 meses y medio vista de la celebración de la Olimpiada Regional. En principio, la forma en la que está pensada a día de hoy la Olimpiada sigue el mismo esquema que años anteriores, por lo tanto serían 2 sábados. En el primer sábado se celebrarían las pruebas de las modalidades A y B, de las que voy a hablar a continuación, y el segundo sábado se celebrarían las pruebas de la modalidad C y la ceremonia de cierre, donde suele haber siempre una pequeña conferencia y el acto de entrega de los premios. Las sedes que están previstas inicialmente para este próximo año son las que vienen siéndolo habitualmente, que son sede de Avilés, Gijón y Oviedo para el primer sábado, de esos 2 de los que estamos hablando, que son las pruebas más numerosas, y el segundo sábado, en la que tendrá solamente lugar la modalidad C y la ceremonia de cierre. Este año tendrá lugar en la Escuela de Informática aquí en Oviedo, porque siempre simultaneamos o hacemos en años alternos este último sábado o en la Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo o en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón. Y este año pues tocaría en Oviedo. Los requisitos de los participantes, simplemente el hecho de ser estudiante matriculado en algún nivel de ESO, de bachillerato o algún ciclo formativo del Principado de Asturias. Con ese requisito podrían participar en alguna de las modalidades. Y las modalidades están previsto que sigan siendo las mismas que teníamos hasta ahora, que es una modalidad A en la que se participa por equipos con 3 estudiantes por equipos, donde no es requisito indispensable una habilidad que puede ser compleja, pues sobre todo para estudiantes muy jóvenes, como puede ser saber programar, pero sí hay que manejarse ya un poco con conocimientos básicos de ordenadores, de algoritmia, si puede ser, y también de alguna herramienta ofimática, principalmente, por ejemplo, el manejo de Excel o hojas de cálculo así en general. Y también para incluso estudiantes que no tengan estas habilidades y que puedan querer participar o puedan tener más habilidades en otro tipo de pruebas, hay un segundo tipo de prueba dentro de la modalidad A, que es la prueba creativa, donde se suministran una serie de materiales y los estudiantes con su imaginación y su buen hacer trabajando en equipo son capaces de diseñar, hacer un diseño habitualmente sobre el papel o sobre la cartulina, pues diseñar una solución a un problema que se plantea. Voy a poner ejemplos de las 3 modalidades, los voy a poner a continuación. La modalidad individual es la que, entre comillas, se puede aproximar un poco más a lo que puede ser un poco la Olimpiada Nacional, aunque ya veréis que después cuando os lo expliquen bien, digamos que en nuestro caso en la regional también está acomodada a un nivel de conocimientos no necesariamente importantes en la programación, pero bueno, aquí ya sí conocer un lenguaje de programación de una manera mínima y razonable para resolver problemas de cierta complejidad sí que es requisito indispensable. Y finalmente está la modalidad C de robótica, para la cual de nuevo se trabaja en equipo, inicialmente con la ayuda de un profesor que puede dar unas guías o unas recomendaciones iniciales en el inicio de la prueba, pero que luego se tiene que retirar para que los estudiantes trabajen de manera independiente, y que se realizará con kits de Arduino. A los centros que participen se les suministra un kit de Arduino para que puedan preparar las pruebas. Y esta modalidad C, como decía anteriormente, es la única que se celebra en ese segundo sábado en el que se desarrollan las Olimpiadas. Ejemplos de pruebas en la web de Impulsotic, siguiendo esa URL que aparece ahí, pero si ponéis en cualquier buscador Olimpiada Informática Asturias, seguro que os lleva a ese sitio directamente.
tenéis enlaces a pruebas de muchas ediciones anteriores. Por lo tanto, mi consejo, o seguramente el consejo de todos los que participamos en la organización, sería que los utilicéis como ejemplos para, en la medida de lo posible, entrenar a los estudiantes. Pero bueno, así a bote pronto, para que veáis un poco hasta qué punto pueden llegar a ser complejas las pruebas, pues, por ejemplo, en la prueba de pericia hay situaciones o ejemplos o ejercicios que no exigen la necesidad de saber programar, como por ejemplo saber codificar en ASCII los caracteres de una palabra escrita en alfabeto, una palabra como byte, por ejemplo, y luego saber que se puede manipular esos códigos ASCII que son numéricos, poder manipularlos, por ejemplo, convirtiéndoles en algún tipo de representación en binario. Programar no es necesario, pero sí ciertos conocimientos de base relacionados con la informática sí lo son. O bien ser capaces de extraer información de un conjunto más o menos importante de datos que se suministran en un archivo en un formato concreto, por ejemplo, en un archivo CSV, un archivo de valores separados por comas, donde se pide pues, extraer información de ese conjunto de datos, que pueden ser pues, datos de 1000 compras realizadas en un supermercado, por ejemplo, o 1000 vehículos comprados en un concesionario o en diferentes concesionarios de coches, y se piden hacer cálculos como el coche más vendido, el coche menos vendido, el coche más caro que se vendió, ese tipo de cuestiones. Y luego la prueba creativa, donde un ejemplo es, que utilizó recientemente, es intentar inventar un juego de ordenador. Obviamente no se va a programar sobre un ordenador, pero sí se puede hacer un diseño sobre el papel, especificando un poco cuáles serían las pantallas que formarían el juego, cuáles son las reglas que rigen el juego, y sí que suele haber elementos y reglas mínimas que tienen que aparecer en el juego para que no sea cualquier juego en cualquier situación. Pues no sé, un juego de estrategia relacionada con mover cosas en un sitio, o un juego parecido al parchís, cualquier cuestión a este respecto. Pero en este caso tampoco es necesario saber programar para poder diseñar un juego de ordenador sobre el papel, porque estamos hablando de definir reglas y establecer algo así como pantallas y criterios bajo los cuales el jugador se mueve entre diferentes pantallas, etc. En la modalidad individual, la modalidad B, como os decía anteriormente, sí que es necesario programar. Lo que suele ocurrir en este caso es que se le plantean a los participantes varios retos distintos que tienen diferente puntuación en función de su complejidad para que intenten el mayor número posible de ellos. Cuantas más se intenten, obviamente, mayor puede ser la puntuación. Pero bueno, hay retos simples y hay retos más complejos, desde el reto de un programa que suma 3 números, descartando o no sumando los números que aparecen repetidos, hasta un programa que tiene que calcular el número de formas distintas de subir una escalera, subiendo los escalones de 1 en 1, de 2 en 2, o cualquier combinación de saltar de 2 en 2 algunas veces y otras veces de 1 en 1, etc. Como decían, no tiene sentido plantear una relación exhaustiva de ejercicios aquí, porque tenéis todos los ejercicios planteados en el formato de las Olimpiadas en el repositorio al que tenéis acceso. Y finalmente, no creéis necesario poner ningún ejemplo concreto de la modalidad de robótica, porque la verdad es que son todos en la línea, o están todos en la línea de los que vienen en el Starter Kit que se os proporciona. Y de hecho, el documento donde se especifican ejemplos de proyectos con Arduino del Starter Kit es un documento que te puedes descargar de internet sin ningún problema. Por lo tanto, incluso a partir de ahí, sin tener todavía el kit, ya se podría empezar a ver cuáles son las características de los retos que pueden aparecer. Y ya para terminar, como os decía, toda la información sobre las Olimpiadas anteriores está en ese sitio. Si necesitáis alguna cuestión más que no haya en ese sitio y que detectéis que pudiera ser de interés, hacérnoslo saber para que os la publiquemos. Y nada más, yo creo que con esa información, que sepáis que en el ánimo de la Olimpiada regional, fundamentalmente, está en crear un espacio en el tiempo y en el espacio, valga la redundancia,
para que todos los estudiantes que tengan inquietudes relacionadas con esto, pues tengan una oportunidad para entretenerse y, bueno, si de paso se consiguen algún pequeño premio, lo puedan conseguir. Si tenéis alguna pregunta al respecto de la regional, no sé si es mejor hacer las preguntas ahora o todas al final, pero bueno, como queráis. No veo manos levantadas. Bueno, si no, después, al final también hay tiempo. Gracias, Fernando. Pues eso, recojo lo que comenta Fernando y que es el objetivo del comité, que al final las Olimpiadas nosotros siempre las hemos planteado como un punto inicial para aquellos alumnos que puedan tener un cierto interés y ayudarles a través de retos, pues a seguir fomentando ese interés y aumentándolo en la medida de lo posible. Sin embargo, las Olimpiadas Nacionales tienen un carácter bastante más competitivo y van muy orientadas a las Olimpiadas Internacionales. En este caso, las Olimpiadas Nacionales sí que tienen un formato muy definido, es solamente ejercicios de algoritmia una cosa que no comentó Fernando, pero que sí que aquí, por ejemplo, en la prueba en la prueba en la prueba B, en la que tienen que codificar tal vez un poco lo de los saltos de números, el código que desarrollan es evaluado por un tribunal y entonces se evalúa pues la calidad también un poco del código. Sin embargo, en las pruebas nacionales son ejercicios en que se dan unos datos y se miran los resultados y se evalúa con jueces automáticos. Entonces, ¿qué pasa? Nos estamos dando cuenta muchas veces que los que ganan las nacionales no están preparados en ese entorno, ¿vale? Y entonces, pues queríamos hacer esta reunión específicamente un poco para aquellos alumnos que ya demuestran un interés importante en lo que es la parte de algoritmia, ¿vale? Pues que empiecen a preparar ejercicios y estén al tanto pues, con otros alumnos de otras comunidades también a prepararse, porque la Olimpiada Nacional este año ha cambiado un poco el formato de la formación. Antes lo delegaba en una empresa tercera, que tenías que inscribirte, etcétera, y este año lo ha vuelto a coger los mismos que originalmente crearon la Olimpiada Nacional, ¿vale? Que viene de Cataluña y con algunos grupos de la Complutense de Madrid. Entonces ellos ya os hicimos transmitir por un mail, si no hacérnoslo saber os lo enviamos. Han empezado un curso para nivel inicial, medio e intermedio, en el que están más pensados ya para esa prueba nacional, en que tiene que ser con un lenguaje de programación y con un entorno en el que se prueban simplemente los resultados. Simplemente comentar que además las nacional, aparte de los 2 alumnos que nosotros llevamos por la regional y que cada comunidad suele llevar también a los alumnos, también permiten después participar en lo que es en el abierto. Por ejemplo, comunidades como Barcelona, aparte de los 2 que se envían en regional, hay muchos alumnos que, aunque no hayan ganado en ese campeonato regional, se presentan en el abierto para intentar entrar también en la final. Entonces, de esos clasificados, los 10 primeros van a ir también a competir en la nacional. Entonces, esa prueba nacional tiene que ser después de la regional y es el 28, ya está establecida el 28 de febrero, y por eso nosotros estamos ya barajando esas fechas de principios de febrero como Olimpiadas regionales. Y bueno, como yo creo que la mejor persona que os puede contar un poco su experiencia en la nacional y las diferencias es alguien que haya pasado por ello, voy a ceder la palabra a Aitor Pico, que ya participó 2 veces en la Olimpiada Nacional y a través de la regional. Entonces, Aitor, si quieres comentar un poco tu experiencia y sobre todo haciendo hincapié en los puntos que tienen que tener más en cuenta los profesores para ayudar a los alumnos que puedan ir a esas Olimpiadas Nacionales, te lo agradezco. Pues sí, básicamente lo que comentabas, que tiene o sea, tú cuando vas a la nacional, pues son ejercicios mucho más orientados a la algoritmia y a
básicamente a la internacional. Entonces son problemas bastante más complejos y yo, por ejemplo, el primer año que fui no saqué ninguno, pero está muy bien igualmente porque al final es una experiencia y pues te das cuenta de qué tipos de problemas hay ahí, cómo puedes plantearlos, intentar hacerlos en el tiempo que te dan, que es un tiempo relativamente escaso para la complejidad de los problemas. Y pues de cara al siguiente año ya fui algo más preparado y saqué un par de ejercicios que pues, al final tampoco me llevaron a nada, pero sí que da una satisfacción y pues siempre es entretenido hacerlo. Pero bueno, eh, yo creo que la mejor formación para la nacional es la que da la propia nacional, porque son ejercicios muy, muy concretos, donde tienes un límite de tiempo para que se ejecute el programa, un límite de memoria y va todo eso automatizado. Salvo el año pasado que hubo un problema que plantearon mal el enunciado y también plantearon mal los casos de prueba del juez, entonces pensabas que se hacía de cierta forma, lo planteabas de esa forma, te salía y luego resulta que no, que se habían confundido y todo, entonces estuvieron haciendo a mano y tal. Y yo un problema donde había sacado 100 puntos, al final me quedé con 60 y dije, bueno, no me da tiempo a plantear el nuevo enunciado, así que lo dejé. Pero bueno, es todo así automático y tal. Y no sé qué mucho más decir, si hay alguna pregunta o algo. Yo tengo una pregunta, Aitor. Tú para prepararte, porque cuando no estaba la formación nacional, ¿tú qué buscabas? ¿Ejercicios por tu cuenta o los enlaces que te ofrecía también en la página de la nacional? Sí, ejercicios por mi cuenta y hay páginas como Acepta el Reto, que tienes un montón de ejercicios de todos los niveles. Luego hay otra que utilizan muchísimo, muchísimo los que se preparan para la nacional, que se llama Codeforces, que ahí sí que tienes ejercicios bastante más complejos que en Acepta el Reto, pero bueno, también tienes iniciales. Lo que pasa que en esa página está todo en inglés, entonces si te cuesta el inglés o lo que sea, pues es igual mejor ir por los problemas de Acepta el Reto, que los tienes todos en español. Muchas gracias. Bueno, eso es cierto, el año pasado cuando fui, o sea, la primera vez que fui a la Nacional, que lo habían delegado en otra empresa, eh, esa empresa era como de pago y tal, pues al ganar la regional te lo daban gratis. Y bueno, me parece que si te apuntabas en cierta fecha también, pero Sí, ya para el segundo año pues era de pago. sí. Al final eso no sé qué pasó, que al final no hubo buena aceptación, etcétera, y al final Mm. no están con ellos, sí. Al recordar también que este año la nacional es en Sevilla, ¿vale? La idea es que Madrid no quiere ser solamente la sede y entonces están barajando hacerlo en distintas y el próximo año la nacional va a ser en Sevilla. Y bueno, no tenéis que preocuparos porque totalmente cuando los que ganan nosotros les llevamos hasta allí y bueno, Aitor, os acompañamos bien, ¿no? No os Sí, perdéis sí, ni sí. nada, estamos Nada, todo muy bien. todo bien, sí. Y no sé, si tenéis alguna duda y alguna sugerencia, sobre todo para ayudarnos a mejorar o tal, pues nos gustaría sobre todo es establecer, ya que vosotros sois los que principalmente promovéis y sabéis quiénes pueden participar y bueno, sois con los que conseguimos que al final estas Olimpiadas vayan adelante, queríamos que ofreceros eso, que siempre que cualquier comentario, sugerencia que vaya en mejora de las Olimpiadas, pues que encantados. ¿Tenéis alguna duda? Pues nada, pues no veo ninguna mano levantada. No. Vale, pues yo creo que por mi parte, Aitor, no sé si quieres decir algo, Fernando, algunas palabras, Francisco, que también te he visto por ahí, algo que se me haya escapado. A mí lo único que se me ocurre es que en la medida de lo posible creemos, o yo tengo al menos la creencia de que a lo mejor no somos capaces de llegar bien a todos los colegios e institutos de Asturias para promocionar la Olimpiada, pues bueno, simplemente pediros el favor para que en la medida en la que podáis, no os estoy pidiendo ni mucho menos que enviéis correos vosotros de manera masiva, ni mucho menos, pero bueno, que si vosotros creéis que es una actividad interesante, sí os pedirían
que nos ayudéis a difundirla entre compañeros que tengáis en otros centros y difundáis toda la información que os podamos hacer llegar entre conocidos, compañeros, etcétera, porque creo que un éxito importante de la Olimpiada es precisamente el hecho de que somos capaces de acoger a estudiantes de capacidades en lo relacionado con la informática muy diversas, y también nos interesa poder acceder a personas que a lo mejor no han tenido, por desconocimiento a lo mejor, la posibilidad de participar nunca hasta ahora. Muchas gracias. Pues nada, pues entonces damos por finalizada esta sesión informativa. De todos modos, sabéis que tenéis en la página de Educastur, también hay en la parte de noticias, concursos, y hay un espacio para las Olimpiadas Informáticas. Tenéis nuestros mails de contacto y, bueno, pues cualquier cosa, pues sabéis que aquí estamos, y con el objetivo, como ya he repetido varias veces, de que esto vaya lo mejor posible y que vuestros alumnos también disfruten con la informática y vean las posibilidades, si les gusta, de evolucionar en ella e ir aumentando el conocimiento. Pues nada, muchas gracias a todos y hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao.